Ok, familia, entonces sean todos bienvenidos a nuestro devocional financiero del día de hoy. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 25. Voy a estar hoy pidiéndole a alguno que me acompañe en la lectura. Yo también voy a tener otra versión también de la Biblia. Bueno, Mateo 25 es Mateo 25 es un pasaje que hemos estudiado bastante y hoy quiero que empecemos a verlo desde este punto de vista que vamos a descubrir. Muy bien. 25:14, cuando leemos Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a. Entonces aquí me dice que Jesús va a empezar a mostrar el reino de los cielos. Recuerden que la parábola es simplemente una muestra o un ejemplo comprensible de algo que de otra manera no sería tan fácil comprender. Y en este sentido va a hablar entonces de las finanzas en el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos no nos referimos a un lugar físico que queda 5.000, 10.000 o 20.000 kilómetros. El reino de los cielos tiene que ver con este reino en el que usted y yo empezamos ya a vivir. Como lo encontramos en los evangelios, cuando llega Jesús, que es lo que empieza a anunciar, se dice, el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces le dice así, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y es necesario entonces comenzar de aquí. Este hombre habla de un señor que tiene riquezas y que un poco de eso se lo entrega a sus siervos. Y hay varias cosas que notar aquí. La primera, el dueño de estas riquezas es este señor. Los otros personajes son sus siervos. Es decir, el dueño absoluto es ese señor y los siervos son aquellos que manejan las cosas, que administran las cosas. Ahora, para entender un poco la palabra siervos, siervo con S, el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 4:25, me habla de quiénes son siervos, o Romanos 1:1, Pablo mismo se declara siervo de Jesucristo. O sea, un siervo es un servidor. Usted y yo somos siervos de Jesucristo. Así que bien esta parábola se puede aplicar a nosotros con el Señor. Nosotros somos los siervos y Dios es nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor, al igual que este hombre de estas páginas que estamos leyendo, nuestro Señor también nos ha encargado a nosotros administrar sus riquezas. Nos ha encargado a nosotros administrar sus bienes. Y aquí el versículo 14 dice, les entregó sus bienes y se fue lejos. Eso significa, nos entrega Dios a nosotros bienes y riquezas, como habla Salmo 112, y nos deja que nosotros hagamos, nos deja que nosotros trabajemos, nos deja que nosotros administremos, escúchelo bien, sus bienes y sus riquezas. Esas que nosotros a veces hemos pensado que son nuestras, pero realmente son del Señor. Pero siguiendo con el versículo, vamos.
Miremos el versículo 15. Miremos entonces Mateo 25:15, porque dice, allí nos dice que al uno, recuerden, eran 3 servidores, que al uno le entregó 5, que al otro 2 y que al otro 1. Y da un detalle a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Muy bien, aquí hay un detalle importante. A uno le entregó 5, al otro 2, al otro 1 y se fue. Ya lo sabemos, le entregó, le dejó allí para ver qué hacían con eso. Pero si usted nota, y lo hemos hablado en otros momentos cuando hemos hablado de este pasaje, hay algo importante y es la confianza del Señor en sus siervos, la confianza en sus capacidades. Tanto así que dice, les entregó a cada uno conforme a su capacidad. Seguramente, y hemos puesto en 2 contextos en otros momentos esto de las capacidades. Y en el día de hoy vamos a ponerle en el término capacidad como la habilidad para manejar algo. Y en ese sentido, entonces, este hombre le entrega o le confía un poco de su riqueza a su siervo. Dios nos confía a nosotros un poco de su riqueza, de acuerdo a nuestra capacidad. Y seguramente, sobre todo, a nuestra capacidad de hacer lo correcto. Si Dios seguramente nos viera no haciendo lo correcto, será difícil que Él nos confíe algo. Confía, confía entregándonos las cosas, yéndose, pero dice que a su debido momento Él vendrá. Él vendría a rendir cuentas. Y eso lo sabemos y lo vamos a ver más adelante. Y es que todos llega un momento en que debemos rendir cuentas a Dios. Todos. A veces yo siento que hay personas en la vida que dicen o que piensan, yo nunca debo rendir cuentas a Dios. Yo trabajo, yo me esfuerzo y no tengo por qué rendirle cuentas a Dios. Voy a decirlo en términos coloquiales, Dios no tiene velas en este entierro. Si trabajo, como, si no trabajo, no como y punto. ¿Por qué le voy a rendir cuentas a Dios de mi dinero? Y vamos a verlo, vamos a ver qué dice. La Biblia entonces nos dice en el versículo 16, el que había recibido 5 fue y negoció. Perdón, este frío me tiene afectado. El que había recibido fue y negoció. Dios espera eso. De lo poco o lo mucho que te haya entregado hasta hoy, que te haya encomendado financieramente. Recuerda que estamos hablando netamente en el ámbito financiero. De eso poco o mucho que Dios nos haya entregado, mi labor deberá ser lo que dice el versículo 16. Fue y negoció. Es decir, mi labor tendrá que ser la de tomar lo que Dios me ha dado y negociar sabiamente. Y con esto no quiero decir todos volvámonos negociantes. Quiero decir todos volvámonos buenos administradores de las finanzas de Dios que nos ha encargado en estos tiempos. Tal vez usted dice, estas finanzas no son de Dios, son mías. Pregunto, cuando morimos,
¿Acaso nos llevamos las finanzas? Cierto que no. Cuando morimos, se quedan aquí y siguen siendo de Dios, solo que las coloca seguramente en manos de otros. Pero siguen siendo los recursos de Dios. Y esto nos enseña la Biblia en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es nuestro. No es nuestro. Si no, fíjese, por ejemplo, en casas, haciendas, lugares que por allá en 1800 algo pertenecieron al prócer de la independencia, al fulano de tal. Hoy día siguen existiendo las casas, esa persona no sigue existiendo y hoy la casa es un museo y la casa es esto, es lo otro. Siguen allá. Pero el que en ese momento pensó que era dueño absoluto ya pasó y allí siguen esos lugares. Muy bien, entonces mi trabajo, mi labor, mi decisión y de lo cual yo debo estar plenamente claro es que mi función debe ser entender qué hago con lo que se me encargó. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo lo que Dios, siendo de Él, me encargó a mí? Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué pasará cuando me toque rendir cuentas? ¿Cuándo rendimos cuentas? Muchas veces he hecho esta pregunta y algunos me dicen, pues líder, es obvio, cuando me muera voy a rendir cuentas. Otros me dicen, no, no, líder, esto es algo más espiritual, no es cuando me muera que voy a rendir cuentas. Digo, ok, entonces, no, esto es en el juicio de Dios, en el juicio final voy a rendir cuentas. ¿Sabían ustedes que financieramente las cuentas a Dios se le rinden aquí, en la tierra y estando en vida? Si usted nota, este señor no dejó pasar 1200 años para pedirle cuenta a sus siervos. No, dice que después de algunos años volvió este señor. Y que de acuerdo a lo que habían hecho, entonces así los estableció, les dio más, al otro le quitó, pero ellos seguían en esta tierra y eso fue en vida. De tal manera que no piense usted que es que financieramente, no, cuando ya yo muera y me encuentre con el Señor y allá. No, es aquí. Es aquí. Por eso miremos, versículo 16. Dice, el que recibió 5 fue y negoció y ganó otros 5. Después de un tiempo vino perdón, ganó otros 5 talentos. Pasamos al versículo 19, Mateo 25, 19, y dice, después de un tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. No estaba muerto, ya se los dije, es mientras estamos en vida que se arreglan las cuentas financieras, se arreglan cuando estamos aquí con el Señor. Y es aquí mismo donde vamos a ver esa rendición de cuentas. Entonces, ¿qué pasó en la rendición de cuenta? Vamos nuevamente al versículo 16. A ver, cuenta con ellos, perdón. 16 no, versículo 20. Vamos a ver entonces la rendición de cuentas. Un asunto netamente financiero que el Señor Jesucristo está enseñando a través de esta parábola. Y el versículo 20 nos dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, voy a resaltar esta palabra, trajo otros 5 talentos. La palabra clave aquí es trajo.
¿Por qué los trajo? Los trajo porque entendió que no son suyos esos talentos. Los trajo porque por lo menos el capital inicial, que eran los 5 talentos o las 5.000 monedas, no eran suyas. Alguien se las proporcionó y ese alguien es su Señor. Y esto es uno de los puntos que nosotros debemos tener claro en cuanto a las finanzas. El dueño absoluto de las cosas es Dios. Nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Nosotros no somos dueños absolutos, somos solo administradores. Y qué bien nos haría a nosotros dar gracia por todo lo que tenemos. En Disculpe, líder, estas, una preguntita. Asterio, Sí, disculpe un segundito. Es decir, que yo para rendirle cuentas tengo que darle todos los diezmos, todo lo que le pertenece a él. Ahí estoy rindiendo cuentas, tal vez. ahí Sí, rinde cuenta también, sí, está bien, gracias, líder. muy bien. Cada que yo tengo algo, cada que yo recibo algo, yo pudiera decir, no, es que esta chaquetita, es que este blazer es mío. Yo no me imagino a Dios diciendo, qué equivocado estás, hijito, qué equivocado estás, no es tuyo. De hecho, Jesús narró una parábola, donde dice que aquel hombre dice, cómo he prosperado, cuánta riqueza tengo. Inmediatamente vino una voz y le dijo, estúpido, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma y todo lo que has trabajado para quién quedará? Y esa misma noche murió. A veces creemos ser dueños de todo y disponemos, ¿no se ha dado cuenta? Disponemos de lo que le pertenece a Dios. Somos nosotros los que decimos qué se hace con eso, qué no se hace con eso. Y a Dios nunca le entregamos cuenta. No, yo esto me lo puedo gastar en esto y en esto. No. Este hombre trajo. Volvamos entonces al versículo 20. Trajo otros 5 talentos. Yo les pregunto y les hago la pregunta a todos. ¿Qué pasaría si este hombre, 5 talentos equivalen a 5.000 monedas? ¿Qué pasaría si este hombre cuando ya negoció y ahora ya no tenía 5.000 monedas sino 10.000? ¿Qué pasaría si este hombre no se presenta a dar cuentas a su señor? Yo me imagino que su señor lo mandaría a buscar donde estuviera y diría, quítenle todo, tráigamelo acá y pónganlo en la horca seguramente o algo parecido. Pero también me preguntaba ayer mientras hablaba con Dios al respecto de esta temática. ¿Acaso no sería llamado ladrón? ¿Acaso aquel que hace mal uso de los bienes ajenos y los gasta sin ser suyos no es llamado ladrón? Seguramente es llamado ladrón. Y todo siervo tiene una función o perdón, una obligación, dar cuentas a Dios de cómo usa el dinero que se le encomendó. Y este fue el gran problema, por cierto, hablando un poquito de historia de Israel, fue el gran problema que tuvo el pueblo de Israel, tal vez durante más de 100 años. Hubo un periodo, es probable desde el año 420 o desde el año 560 antes de Cristo al 420, más o menos, cuando eran profetas Ageo, cuando era profeta Zacarías,
era profeta Malaquías, Israel conocía muy bien este principio. Ellos lo cumplían durante mucho tiempo, pero hubo un tiempo en que dejaron de cumplir. Y Dios tuvo que refrescarles un poco la memoria y vaya de qué manera se la refrescó. Vamos a mirar un poquito de esto, vamos a poner una pausa en Mateo y vamos un poquito al libro de Malaquías para que vean cómo Dios les refresca la memoria al pueblo de Israel cuando deja de cumplir estos principios. Vamos al libro de Malaquías y el capítulo 3. Ok. El tiempo en que ellos dejaron a Dios, voy a darles tiempo exacto, 520 antes de Cristo, el 425 antes de Cristo. Allí tuvieron un periodo de decadencia, que sí le daban a Dios lo que era, que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Y Dios mandaba siempre profetas a hablarles. Pero el capítulo 3 de Malaquías, versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Estoy leyendo en esta versión, una versión que tengo aquí que la Reina Valera 2000. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Recuerden, los hijos de Leví es la tribu de los sacerdotes, de los siervos de Dios. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata. Y entonces ellos ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Y aquí empieza a hablar del tema de ofrenda porque ellos, más de dejar a Dios, dejaron también el asunto financiero, ya no era con Dios y lo dejaron. Pero mire que Dios comienza por ahí. Pilas, les dice, ¿no? En términos míos, pilas con lo que va a pasar. Porque los voy a pasar por el fuego. Y volverán a dar ofrendas, dice. Y me parece esto hubiera sido hasta innecesario. Pero Dios tuvo que pasarlos por fuego para que ellos entendieran que tenían que volver a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Dice el versículo 4, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Qué estaba sucediendo? Ya no lo hacían y ya no era grato. Versículo 5, vendré a vosotros a juicio y seré pronto para testificar contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano, y contra los que cometen injusticias al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. En su versión debe decir, demostrando que no tienen temor de Jehová. Pero esta versión me lo dice más claro, es que no me respetan. Y es que el pueblo se había olvidado del respeto a su Dios y por eso hacían con las finanzas lo que querían. Es más, tanto hacían lo que querían que ya, por cierto, el profeta Ageo se los había dicho a sus padres, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Vamos al versículo 6. Vamos al versículo 6. Mire lo que dice. ¿Cuál es la razón de que ellos siguieran vivos habiendo hecho tanta maldad o tanto desprecio a Dios? Dice, yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
si Dios cambiara los juramentos que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, si Dios los cambiara, ya ellos hubieran sido destruidos hacía años. Pero dice, por causa de que yo no cambio, de que yo mantengo mis promesas, aunque ustedes no se mantengan fieles, por eso no han sido consumidos. Les dice, versículo 7, aquí viene la razón. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Desde cuándo? Dice, desde los días de vuestros padres. Ahora lo vamos a mirar. ¿Cuáles fueron esos días? Desde los días de vuestros padres. Este profeta, llamado Malaquías, está profetizando en el año 425 antes de Cristo. O sea, faltaban 425 años para que viniera Cristo. Y el Señor les dice, desde los días de vuestros padres. Y vuestros padres no necesariamente es el papá, puede ser de los abuelos, bisabuelos. Desde tiempo antes. Entonces habría que ir tiempo atrás a ver qué fue lo que hicieron. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ir al año 520 antes de Cristo, cuando faltaban 520 años para la venida de Cristo, a ver qué hacían. Pero terminemos el versículo 7. No los guardasteis. Luego le dicen el 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijiste, ¿en qué tenemos que volver? ¿Ah? ¿En qué tenemos que volver? Dios les está ofreciendo la oportunidad de que volvieran. Pero ellos no entendían que no habían sido consumidos gracias a la misericordia de Dios y ahora no entienden qué es eso de volverse. No entienden, según ellos, no entienden lo que Dios les está diciendo. Pero Dios les está diciendo clarito, vuelvan a hacer lo que antes hacían, lo que dejaron de hacer desde tiempo de sus padres. Y les está hablando de la ofrenda. Vuelvan, o sea, vuelvan a rendir cuentas como antes, porque no estaban entregando al Señor lo que es de. Pero vamos a mirar en Ageo. Allí váyase unas hojitas más atrás al libro de Ageo. Creo que unas 5 hojitas atrás. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, para que podamos mirar qué era lo que sucedió. Y miren lo que dice en Ageo capítulo 1. Voy a leerles hasta del 9 al 12, les voy a leer que lo resume. Podemos leer desde el 1, pero por cuestión de tiempo del 9 al 12 lo resume. Ageo 1, 9 al 12 dice, esperabais muchos y hallasteis poco. Y aún eso que guardan en casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Todopoderoso. Porque mi casa está en ruinas y cada uno de vosotros se apresura y corre a edificar su propia casa. ¿Sabe qué era la costumbre que había tomado el pueblo? Como ya Dios se lo dijo, ¿no? No le traían ya la ofrenda ni nada. Entonces cogían ese dinero de Dios para arreglar sus casas. En la versión que usted tiene dice, vosotros corréis a vuestras casas artesonadas. El artesón es un arreglo de madera que tenían las casas muchas veces en el techo. De hecho, todavía para este tiempo hay iglesias, digamos, construidas por allá en 1600 algo, 1700 algo, que todavía conservan el artesonado, que es un arreglo en madera que se ponía en el techo y pintado y todas las cosas y bien bonito. Y aquí dice que no le habían dado a Dios, sino que cogieron ese dinero y corrieron y lo usaron para sus propios gastos. Y tal vez esto para ellos sería la excusa perfecta, o sea, sería válida, ¿no?
Pero, Señor, ¿cómo vamos a estar llevando eso allá si es que necesitamos? ¿Tú no ves la escasez que estamos pasando? ¿Tú no ves que estamos en la mala? Pero mire lo que dice el versículo 10. Por eso, por esa causa, ¿por cuál causa? Por la causa de que ellos cogían eso para invertírselos sus casas, a sus cosas. Dice, por esa causa, el cielo detuvo de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ojo con esto. Porque ellos podían decir, señores, que no ha llovido y como no ha llovido, no hay frutos. Entonces, y no hay animales, y ahora lo vamos a ver. Entonces, como la cosa está dura, ¿cómo se te ocurre que vamos a coger lo poquito que ganamos y llevárselo a tu casa? No, señor, así no es. Me vas a dejar morir de hambre. Cuando realmente lo que estaba sucediendo era al revés. Como no llevaban, como no entregaban a Dios lo que le pertenece a él, entonces Dios lo dice. Y es que se los declara a través de Ageo. Por cuanto esto hiciste, el cielo de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. O sea, que no lloviera y que no hubiera fruto era causa de lo que ellos hacían. No al revés. No es que lo que ellos hacían era causa de que... Y esto es importante, porque a veces no entendemos la clave espiritual que está detrás de las cosas. A veces creemos que es que lo que sucede es simplemente algo natural que sucedió. No, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen que ver con cosas espirituales. Y ellos no entendían cuál era la causa. ¿Por qué me va tan mal? Líder, ¿sabe qué? Yo honro a Dios cuando me vaya bien. No, es al revés. Es al revés. Hónralo para que te vaya bien. ¿Pero cómo? ¿No ve cómo están estos tiempos difíciles? Voy a sacar yo para darle a Dios. Si tengo unos hijos que alimentar y unos perros que alimentar y unos gatos a quien darle comida. Y Dios dice, por eso cerré los cielos. Pero mire que sigue diciendo, versículo 11. Llamé a la sequía sobre esta tierra. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a esta sequía extraña de la que Dios habla. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Pues eso se entiende, o sea, no ha llovido sobre la tierra. Sobre los montes. Ah, muy bien. No llovió sobre los montes. Sobre el trigo. Okay. Aquí tengo sembrado de trigo, no ha llovido. Sobre el vino. Bueno, vamos a decir sobre los viñedos. Pero es que luego dice, sobre el aceite. Llamé la sequía sobre el aceite. Sobre todo lo que produce el campo. Llamé la sequía sobre los hombres, las bestias y sobre todo el trabajo de tus manos. O sea que Dios lo que me está diciendo aquí no es llamé la sequía a la falta de lluvia, no. Llamé la sequía hablando de la falta de mi bendición. Llamé ese tipo de sequía. Por eso no se produce aceite, no se produce vino. Es más, dice, llamé la sequía sobre todo el trabajo de... ¿Sabe qué les pasaba? Todo lo que trabajaban le iba mal. Todo. Y dice Dios, es que yo soy el autor. Yo soy el que estoy haciendo eso. Ustedes no se han dado cuenta, pero soy yo el que lo estoy haciendo. Yo soy el que estoy haciendo que no te paguen el dinero que te deben. Que la gente ya no llegue a comprar a tu tienda. Que tus productos no se vendan. Eso es lo que les está diciendo.
Y eso es lo que en aquel tiempo ellos no notaban. Estos son los padres, ¿no? Estamos hablando del año 520 antes de Cristo. Y los hijos en Malaquías tampoco lo notaron. Vamos a Malaquías. Allí volvamos a Malaquías capítulo 3. Ellos tampoco lo notaron cuando el Señor les dijo, es que desde el tiempo de vuestros padres. Dice el 7, Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ya vimos lo que hacían los padres y cómo se apartaban. Versículo 8, y ya voy a ir yéndoles un poco más rapidito. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, ustedes me han robado. Y preguntan en qué te hemos robado. Dice, me han robaron los diezmos y las ofrendas. Imagínense, nuevamente, lo mismo que hacían los abuelos, que cogían el dinero de Dios para el artesanado de las casas. Ahora los nietos o los hijos están haciendo lo mismo. Con el dinero del diezmo y de las ofrendas, lo cogen a hacer otras cosas. Versículo 9. Y aquí quiero detenerme, porque creo que este versículo 9 mucha gente lo ha malinterpretado. El versículo 9 no significa que Dios está profiriendo una maldición sobre ellos. No, el versículo 9 significa Dios les está dando a conocer que ellos están viviendo bajo maldición. Entonces les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación entera me estás robando. Malditos sois. En inglés hay un verbo, creo que es un verbo, yo de inglés no sé mucho, pero creo que es el verbo to be, ser o estar. Nancy me corregirá. Ser o estar. Es decir, que aquí tranquilamente puede decir, maldito están con maldición. Aquí donde dice malditos sois con maldición, tranquilamente puede decir, están malditos con maldición. Ustedes están malditos con maldición, les está diciendo Dios, porque me han robado. Y mire de cuándo venía eso, 100 años antes. O sea, traían una herencia de maldición. Por eso digo, no es que Dios está profiriendo allí. Hoy los maldigo con maldición. No, no. Les está diciendo, ustedes traen una herencia de maldición. Porque sus abuelos, sus padres y ustedes me han robado, les dice Dios. O sea que no eran fieles a Dios. Pero ¿se acuerdan el siervo de los 5 talentos en Mateo que había hecho? Dice que trajo. Y para rendir cuenta hay que traer. Por eso les dice aquí en el 10, traigan los diezmos a la tesorería. Traigan. Lo que se robaron, les dice Dios, tráiganlo, porque es que eso es mío. O sea, les está invitando a rendir cuenta. Y cuando les invita a rendir cuenta, me gusta mucho el versículo 10, la segunda parte, dice, y pruébenme ahora, y verán que habrá alimento, y verán que abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré, dice, y vaciaré sobre ustedes tan grande bendición que hará que les sobreabunde. Ojo, la noticia que les da a los que están viviendo en escasez. A estos que dicen, pero es que sembramos mucho y recogemos poco. Dios le dice, tráiganme lo que deben traerme. Vengan, ríndanme cuentas y les prometo que les hago sobreabundar. Pero para ir concluyendo, vamos a Mateo donde comenzamos. Mateo capítulo 25, pero ahora el versículo 21. Mateo 25, 21 dice lo siguiente.
Están hablando al siervo que entregó, que recibió los 5 talentos, que fue, negoció y trajo 5 más. Le dice, luego también el que había recibido, versículo 21. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Quiero centrarme en lo siguiente. Sobre poco has sido fiel, sobre poco. Asterio decía, líder, ¿cuándo rendimos cuenta a Dios? Cuando diezmamos, sí. Algunos, estos hombres dicen que pasados unos años le rindieron cuentas a Dios. Otros rinden cuenta cada mes, por ejemplo, cuando usted diezma, lo que está haciendo es rindiéndole cuentas a Dios. O cuando usted tiene una ganancia, dice, Señor, aquí está esta ganancia, voy a entregar mi diezmo o mi ofrenda voluntaria, está rindiendo cuenta a Dios. Otros dirán, bueno, yo rindo cuenta a Dios cuando hago un negocio, cuando vendo, no sé. Otros rendirán semanalmente, mensualmente. Pero dice aquí, en lo poco has sido fiel. En lo poco has rendido cuenta. Ok, ten la seguridad que te voy a poner en lo mucho. ¿Sabe cuál era el problema en Malaquías y cuál era el problema en Ageo? Que como ganaban poco, no le llevaban a Dios. Ah, pero es que hay sequía, pero es que hay escasez. ¿Cómo voy a llevar estas tablas a la casa de Dios si estas tablas son las que voy a poner en el techo para el artesonado? Y yo diría, algunos hasta pensarían, ¿no? Es que, ¿sabe qué? ¿Cuándo voy a ser fiel? Voy a ser fiel cuando Dios me ponga en lo mucho, cuando tenga mucho, cuando gane mucho. Si alguien no puede ser fiel hoy y en un mes o en una semana, cuando tenga que rendir cuentas de sus ganancias, no le entrega a Dios esos 90 centavos o esos 80 centavos, ¿usted cree que cuando tenga que entregar $300 será fiel? ¿Acaso es la cantidad de lo que ganamos lo que determina nuestra fidelidad? Realmente no es la cantidad, es el corazón, es el entender. Ahora, entonces le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto me hace recordar a lo que hablamos inicialmente. Esta rendición de cuenta no fue 1500 años después. No es que esta rendición de cuenta, líder, va a ser después del milenio. Viene el rapto, la segunda venida del Señor, la gran tribulación, luego viene el milenio y ahí vendrá la rendición de cuentas, líder. Por decir, ¿no? Que alguien me dijera así. No, la rendición de cuentas es aquí. Porque es aquí donde Dios me va a poner en lo mucho. Es aquí. Es aquí donde está. Y finalmente le dice en el versículo 21, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aquel que rinde cuentas y que su Señor le dice, ¿eres fiel? Esa persona empieza a vivir en el gozo de su Señor. Mire que parece extraño. No dice, entra en la casa de tu Señor. Entra en el edificio de tu Señor. Le dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea, a partir de hoy serás una persona que vivirá gozosa. Gozosa. Y quiero terminar toda esta temática con el otro ejemplo. El de aquel que recibió un talento. Vamos a mirarlo rápidamente. Porque dice el siguiente versículo, creo que es el 25. A ver, a ver.
24. Luego también el que había recibido un talento llegó y dijo, ojo, el que recibió un talento, habla, confiesa, dice algo muy profundo. Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Esto está duro aquí. El que recibe un talento dice, yo te conozco a ti, yo sé que eres hombre duro. Por eso, es más, mire lo que dice. Eres hombre duro que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, ¿qué es tuyo? Lo que me diste. Yo no voy a trabajar para ti. Más o menos así. Tuve miedo, dice. No negoció porque tuvo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a tener que entregarle. No estaba de acuerdo con los métodos de su Señor, con los principios. Él no estaba de acuerdo. ¿Por qué tenía que entregar parte de su trabajo? ¿Acaso su Señor era el que había trabajado o era él? Le dice, eres hombre duro, ciegas donde no sembraste. Es como decirle, tú tomas de mi cosecha y yo soy el que me mato trabajando. Yo me mato sembrando y ¿por qué te tengo que dar a ti? O le dice, recoges donde no esparciste. Como decirle, tú nunca has sembrado una semillita aquí y quieres que yo te dé de lo mío. ¿Sabe qué le pasaba a ese joven? A ese siervo. Pensaba que aún su trabajo y lo que producía era por él, era por su fuerza. Pensaba que la siembra y la cosecha que tenía era gracias a su fuerza y a su esfuerzo. Y se olvidaba de que Dios es el que envía la lluvia para regar la tierra. Y que no nos pase eso. Luego dice, tuve miedo y escondí. Miedo a que este le quitara lo mío, le quitara lo suyo, perdón. A que le quitara lo que trabajó. O tal vez miedo a que cuando el Señor le quitara no le quedara nada. Pero usted y yo conocemos el triste final de este joven. Vamos al versículo 26. Dice el versículo 26 en la primera parte, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y así lo cataloga. Eres malo. Versículo 28. Quítenle las 1000 monedas y entréguensela al que ahora tiene 10,000. ¿Acaso no dijo Job en su libro, el mal que temía, ese me ha venido? Este tenía miedo de que su señor le quitara una parte si él trabajaba. Y resulta que su señor le quitó todo porque no trabajó y porque no entregó. Versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. O sea, al que produce, al que trabaja, al que entrega cuenta, se le dará más. Y dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Familia, otras veces he hablado de esta temática, la parábola de los talentos. Pero hoy, entendiéndola a la luz de Ageo, a la luz de Malaquía, lo que puedo ver es el deseo de Dios de conseguir socios que trabajen con Él rectamente. Socios.
en Hollywood se estrenan películas. Películas que se hacen, por ejemplo, las animadas, entre Sony y Pixar. Pixar es la que hace los animaditos, cosa buena. O entre Disney y Pixar, todo esto. Forman sociedades para armar la película. Cuando Sony o Disney comercializan la película y se da el estreno y todo, las primeras recaudaciones son para pagarle a Pixar, su socio. Si Sony o Disney coge esas primeras recaudaciones para otra cosa, la cláusula dice que Pixar les demandará. Porque primero, el socio. Dios es nuestro socio. Y debería ser a Él lo primero. Les pongo un ejemplo aquí en Ecuador. Trabajamos, todos trabajamos. Y según el Servicio de Rentas Internas, todos debemos dar un porcentaje llamado impuesto al Servicio de Rentas Internas. Y alguien dice, no, yo no quiero y no quiero declarar y nada y nada y no. Sí, eso es lo que piensa esa persona. Pero el día que el Servicio de Rentas Internas lo llame, le dice, venga joven, usted tiene que declarar. Han pasado tantos años y esto es lo que viene para usted. Pero usted le está robando al país. Venga para acá los impuestos. Pero es que con eso yo le compraba los pañales a mi... Sí, pero eso es del Estado, del país. Pero es que con eso yo pagaba la renta. Sí, pero eso tenía que dar. Señor, usted tenía una tienda y usted cobraba el IVA y ese IVA debía devolverlo. Sí, pero es que yo cogía ese IVA para arreglar el carro. Sí, pero ese IVA no era suyo. Ah, pero es que lo necesitaba. Más o menos así. Fue lo que Dios le reclamó en los tiempos de Ageo. 525 años antes de Jesús. O lo que reclamó en los tiempos de Malaquías. 420 años antes de Cristo. Que no sea eso, familia, lo que Dios nos reclame a nosotros. Y que no venga sobre nosotros la famosa sequía de la que Dios les habló a estos antepasados, a estos hombres a través de los profetas. Les pido entonces, vamos a terminar en oración.